miren, pues yo no creo que de aquí al miércoles esté la solución, ¿verdad? Entonces, mejor empecemos así. Muy bien, vamos a ver si por lo menos me deja presentar. No, entonces tampoco deja como hacer la presentación, porque como que no me aparecen todas las opciones, pero bueno, vamos a tratar de ver. Lo único que si me paso a otra pantalla no los puedo como ver. A ver, Alejandro. Buenas noches, licenciada, buenas noches a todos. Bueno, por inconvenientes la semana pasada, hasta el día viernes me pude asignar y me asigné a la clase suya. Después de muchos años regreso a la universidad, creo Ah, que me qué he bueno. perdido alguna de sus clases, entonces hoy me estoy integrando y cabal, y yo cuando iba a entrar, pues decía ya llegó al alcance de los Ujú. 100 y me quedé, bueno, ya no recibo la clase. De repente volvió a comenzar y le di unirme y entré, entonces no sé, va. Pero no sé si me he perdido alguna de sus clases, pero estoy a la orden y si hay un grupo, pues me gustaría que me unieran al grupo, Que ¿verdad? lo Por favor. incluyeran. Sí, por Vaya, está favor. bien. Sí, ahí está el teléfono, tal vez Rosy lo comparte, me imagino que ella sí está acá en los mensajes para que los compañeros se puedan unir al Classroom, perdón, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, que nos haga el favor ahí. Bueno, vamos a empezar. ¿Te recuerdan que les dije que íbamos a ver el día de hoy? A ver, alguien preguntó, yo le dije. Los principios. Así es, los principios. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de el decreto 5477. A ver, ¿de qué trata este decreto? Tal vez alguien. Jurisdicción voluntaria, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Miren, solo hoy les voy a pedir favor que mejor no, como no puedo como proyectar, me tengo que pasar a la otra pantalla para guiarme. Entonces, si quieren intervenir, pues solo van a abrir su micrófono por hoy o mientras solventemos esta situación, ¿sí? Entonces, trata el decreto número 5477 que, pues como nos indica, es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que va a tratar acerca de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o su mayoría, porque no están todos ahí. A ver, alguien que lo tenga a la mano que me haga el favor de leer los considerandos. ¿Todo, licenciada? Por favor. Ok. Número 1, que actualmente la mayor de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria están atribuidas a los órganos jurisdiccionales con el consiguiente recargo en el volumen de trabajo que soportan los tribunales. Considerando que en distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial en la celebración de los actos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo de aplicación, considerando que los notarios como auxiliares del órgano jurisdiccional colaboran eficazmente con los tribunales a través de su fe pública en la instrumentación de actos procesales, considerando que de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, así también autorizar matrimonios y ambas regulaciones legales solo se han producido resultados beneficiosos, considerando que por estas razones es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Muy bien, muchas gracias. Cada vez que ustedes estudien una ley, vayan a los considerandos, porque ahí está la justificación por las cuales las leyes se están creando, ¿verdad? Entonces, el Congreso nos indica acá que debido a la saturación que existe en los órganos jurisdiccionales y al volumen de trabajo que hay en los tribunales, que en los distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? La importancia del ejercicio del notariado, ¿verdad? Nuestra función notarial, de la celebración de actos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo de aplicación. Entonces, este ya es otro motivo, ¿verdad? La necesidad
de que la función notarial pues se amplíe en ciertos actos jurídicos. Que los notarios como auxiliares del órgano jurisdiccional colaboran eficazmente con los tribunales. Entonces nosotros los notarios somos, ¿qué? Auxiliares del órgano jurisdiccional en temas de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Colaboran eficazmente con los tribunales a través de su fe pública. Se recuerdan que nosotros platicamos para el compañero que ingresó el día de hoy, en la clase pasada estuvimos discutiendo acerca de la fe pública. De todas maneras, miren, pues en ese grupo Soy Notario les voy a compartir las que voy grabando y el compañero que me está haciendo favor de grabar, pues nos va a hacer el favor de compartir también esta clase para que yo la pueda subir ahí, de manera de ver mientras qué pasa con esta situación de la licencia, ¿verdad? Pero eso sí lo hacen en rectoría ustedes, ahí sí que vamos a tener que, voy a preguntar, ¿verdad? Al finalizar la clase, ¿qué vamos a hacer? Pero mientras, pues vamos a trabajar de esta manera, que nos va a grabar el compañero y ya con eso, pues lo comparto ahí, que sería la manera de apoyar, ¿verdad? A los compañeros que, pues tampoco es su culpa, ¿verdad? Pero tampoco es culpa nuestra que no se haya podido tener acceso, ¿verdad? A la clase. Y también que de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, ¿verdad? Los procesos sucesorios, de forma extrajudicial. Así también como autorizar matrimonios, nos indica, o ambas regulaciones legales solo han producido resultados beneficiosos. Entonces, aquí vamos a ampliar, ¿verdad? Ciertos trámites que el notario, como auxiliar de los órganos jurisdiccionales, va a tener. Que por razones es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos que no hay contención. Esto es bien importante porque está dentro de nuestros principios, no existe contención para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Entonces, acá pues nos está diciendo en síntesis los motivos por los cuales nace pues la jurisdicción voluntaria. ¿Y de qué año es este decreto? A ver, ¿quién me dice? De 1977. De 1977. 1977. Muy bien. Miren, pues de todas las leyes que vamos leyendo, voy a necesitar que coloquen la fecha en la cual entró en vigencia y la fecha de la creación de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se los van a preguntar en los privados. En el examen técnico profesional es algo pues que sí se los van a preguntar, entonces es por eso que es bien importante que ustedes pues ya tengan noción de este tipo de fechas, ¿verdad? Que las vayan manejando. Muy bien, a ver, solo así como para recordar la clase pasada, ¿qué es la fe pública? Así, rapidito, ¿dónde está el fundamento legal? Artículo 1 del Código de Notariado, licenciado. Muy bien, léamelo por favor. Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos que intervengan por disposición de la ley o requerimiento de la parte. Muy bien. Entonces, el notario a requerimiento, ¿verdad? Va a realizar ciertos actos o contratos. Esto es para facilitar la celebración de los actos de la vida civil, que ya lo vimos. No existe litis, nos indican en los considerandos, y son todos los actos que por disposición de la ley o a requerimiento de parte, que son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Porque la ley nos está mandando y porque somos requeridos. Recordemos que los notarios somos requeridos. Se requiere la intervención de un notario o la de un juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. A ver quién me colabora leyendo el 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas noches, licenciada. 401, Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Muy bien. ¿Eso qué nos indica? Muchas gracias.
nos vamos a ir a nuestros principios que el decreto 5477 nos indica. El artículo 1 de ese artículo, bueno, el artículo 1 de ese decreto, ¿quién me lo lee, por favor? Artículo 1. Consentimiento unánime. Ajá. Para cualquier asunto de los contemplados en esta ley puede ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que disponga el respectivo arancel. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá nos está indicando, conforme a los considerandos y conforme al artículo 1, que debe de existir un consentimiento, ¿qué? Unánime. O sea, si lo está integrado en la Junta de Herederos, por ejemplo, y uno no está de acuerdo, ¿puede seguir de forma notarial? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es unánime. Entonces, tienen que estar todos de acuerdo para seguir el trámite que van a realizar, la identificación de tercero. Pero miren, los que dan más líos son realmente los procesos sucesorios, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo para seguirlo de forma notarial, ¿verdad? Ahí sí no hay discusión. ¿Y qué sucede si uno no está de acuerdo? ¿Qué nos indica este artículo? Está en el segundo párrafo del artículo 1. El notario se abstendrá de seguir conociendo, dice, y lo remite al tribunal correspondiente. Así es, ¿verdad? Entonces él lo tiene que tramitar al juzgado, ¿verdad? Porque ya no puede seguir conociendo, porque no existe consentimiento unánime, ¿verdad? Para seguir este trámite de forma notarial. A ver, ¿qué impuesto deben de pagar las resoluciones? Alguien que me haga el favor de leer la ley del timbre forense y timbre notarial. El artículo 3. ¿Consiguieron sus leyes? ¿Trataron de conseguir sus leyes? Las resoluciones pagan 2 quetzales, licenciada. Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde lo indica? Ahorita le digo en la ley de timbre notariales. Ajá, ley del timbre forense y timbre notarial, ¿verdad? ¿Y cuánto tiene que pagar? ¿Ese timbre es de qué? De policía, más adelante. Los 2 quetzales es de resolución de trámite y pagan 10 quetzales de resoluciones finales. Muy bien. Gracias. Entonces, es para que tomemos nota de ese aspecto, ¿verdad? Voy a necesitar que lo señalen, ¿verdad? En la ley. ¿Y cuánto tiempo tienen que colocar de timbre notarial? 50 centavos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por hoja o por expediente? Por hoja, Lic. ¿Verdad? Por hoja. Muy bien. Vimos pues que el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública, ¿verdad? Facultado para realizar actos y contratos, así como para hacer constar hechos que presencia y circunstancias que le consten. Además, está facultado para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos no contenciosos. Este, pues, concepto, ¿verdad? Nos indica, pues, varios aspectos importantes, en la cual, pues, el notario va a estar facultado para realizar actos y contratos, ¿verdad? Para hacer constar hechos que presencie. Pero hay algunos aspectos que, por ejemplo, vamos a ver en los tipos de acta notarial que lo vamos a ver, pues, en la clase siguiente, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer un poco de ejercicio también, a ver si nos da tiempo. Para conocer, pues, está facultado además para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos que no tienen contención, que conforme al artículo 1, pues, no existe un consentimiento unánime. Pues, dentro de los antecedentes históricos podríamos mencionar, ¿verdad?, que se debe también al derecho romano la inserción del notario en los actos de jurisdicción voluntaria, a efecto de que
como producto de las confesiones prestadas por los demandados, ¿verdad? Y para descargar el trabajo de los magistrados, pues nació el instrumento de garantía, ¿verdad? La cláusula de garantía, para que tomemos en cuenta este aspecto. Y pues esta cláusula de garantía es de la jurisdicción estrictamente judicial, ¿verdad? Por virtud de un proceso de semántica jurídica, pasó a ser compartida por el derecho notarial, como lo indica pues bien los considerandos, ¿verdad? Pero que de un plano de sustentación distinta, pues aún muchos actos de jurisdicción voluntaria que deben de ser de lógica competencia notarial siguen confiados a los jueces, como por ejemplo, qué trámites siguen confiados a los jueces y que no están comprendidos dentro de los trámites de jurisdicción voluntaria. A ver quién leyó los cuadros que les compartí. Hay unos que deberían de estar, la verdad, trámites de jurisdicción voluntaria que realmente los debieron de incluir en la ley, pero que según pues nos menciona nuestro querido doctor Neri Muñoz, pues no se fueron incluidos estos trámites, ¿verdad? A ver, uno que satura los juzgados, a ver, de la vida civil, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice? Licenciada, son 3 trámites, si no estoy mal: el proceso sucesorio intestado, el testamentario sería 1, la identificación del tercero y la subasta voluntaria. Sí, esos están dentro de nuestros trámites de jurisdicción voluntaria, pero conforme al doctor pues Neri Muñoz nos indica en su libro que hay unos trámites que no fueron incluidos dentro de la propuesta, ¿verdad?, que se hizo en su oportunidad para que fueran, digamos, hicieron una gama de proyectos de cuáles trámites podrían incluirse, pero hubieron algunos que no se incluyeron. Esos son, pues, más que todo, digamos, la separación, ¿verdad?, y el divorcio, que no fue incluido dentro de estos trámites. Solamente, pues, incluyeron algunos, y pues estos no fueron incluidos, incluso cuando ya aún no existe controversia, ¿verdad? Entre ellos, pues no fueron incluidos este tipo de trámites. Solamente pues los que ya vimos, ¿verdad? Los 21 trámites que les envié, para que pues tomen nota, ¿verdad? La unión de hecho, por ejemplo, y el matrimonio notarial, por ejemplo, nos indica acá dentro de los antecedentes en Guatemala, que los primeros asuntos de jurisdicción voluntaria ante notario o en la sede notarial fueron la declaración de unión de hecho ante el notario y el matrimonio notarial. Pero, por ejemplo, no incluyendo, y bueno, de ahí poco a poco fueron incluyendo otros trámites, ¿verdad? Porque acá nos indica el doctor que el Estatuto de la Unión de Hecho, que se promulgó en 1947, dentro de los antecedentes históricos que nos menciona. Pero, por ejemplo, hay algunos que incluso él nos indica que el magistrado francés Gilbert Gaumin contrajo matrimonio ante notario por escritura pública, en el cual él y su esposa declaran contraer matrimonio y tenerse en lo sucesivo como marido y mujer. Que este tipo se hizo popular y por no ser católico, ¿verdad?, se casaban ante un notario y se llamó los matrimonios a la Gaumin. Y pues él nos indica acá que recordemos que en Guatemala los motivos para la inclusión de la figura del matrimonio civil en el Código Civil de 1877, imagínense, fueron entre otros para los que no católicos pudieran contraer matrimonio, ¿verdad? Ya antes solo existía el matrimonio religioso y desde luego pues en 1957 fue autorizado por notario, ¿verdad? Imagínense, hasta 1957, ¿verdad? Aquí hay algunas fechas que a mí no se me olvidan, pero por ejemplo, los años, pero no les voy a decir por qué. Tanto el caso de la unión de hecho como el matrimonio civil se modifica el estado civil, ¿verdad? Con lo cual los legisladores ponían en manos del notario declarar sobre el estado civil de las personas cuando están voluntariamente lo solicitaban, ¿verdad? Esa es parte de los antecedentes que nos menciona acá el doctor Neri Muñoz. Él también, pues, no sé si ustedes lograron obtener el libro, si lograron contactar al licenciado, ¿verdad? Yo creo que les mencionaba que sí es importante tener este libro, ¿verdad? Para los que puedan tener la oportunidad. De todas maneras, yo siempre pues les voy a compartir el material, de eso no se preocupen, porque yo sé que no todos tienen pues la capacidad ahorita de comprar todas las leyes y encima todos los libros, ¿verdad? Pero igual pues sería importante que ustedes obtuvieran este valioso instrumento.
Muy bien, para continuar, pues lo que nos indica pues Eduardo Payares, la jurisdicción voluntaria es la que el juez ejerce sin mayores solemnidades, sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre las partes. Eso es muy repetitivo, dirán ustedes, pero realmente créanme que si yo les coloco un caso X y yo les coloco, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, puntuales, ¿verdad? Porque a veces no es tan complicado como lo estoy viendo, pero sí me gusta que pongan atención a lo que les estoy expresando, ¿verdad? No leerlo hacia la carrera, sino analizar, ¿verdad? Es por esta naturaleza que el Estado atribuye mediante ley una cierta jurisdicción a los notarios, dado por las funciones que lo leímos ya en los considerandos, ¿verdad? Dado que por su función debe dar fe para imprimir su ministerio a aquellos actos en los que precisa solo de certificar la existencia de derechos sin contención. Lo que caracteriza la jurisdicción voluntaria es entonces la ausencia de discusión, ¿verdad? Y la actuación de los órganos de Estado se concreta a una función certificante de la autenticidad del acto que ya se plasmó. Entonces también pues existen dos notas características dentro de los antecedentes, la de proteger y asegurar los derechos privados de los particulares y que pues no hay partes contrapuestas, ¿verdad? Porque esa es la parte interesante para descongestionar, porque ya al momento de existir un litis pues ya es de jurisdicción de los jueces, ¿verdad? Y pues dentro de los primeros asuntos que ya vimos está la de la unión de hecho y el matrimonio notarial. Ya les expliqué ahí también, ya leímos el 401 que nos mencionó la compañera, ¿verdad? Acerca de que comprende todos los actos que por disposición de ley o por la a solicitud de los interesados se va a requerir la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. Y existen unos principios fundamentales y unos principios generales. Los que están dentro de nuestra legislación están los principios fundamentales. Quiero que hagan una diferencia. ¿Por qué? Porque al momento de que yo les pregunte en el examen, muchos tienden a confundir los principios generales con los principios fundamentales. Y nuestro decreto 5477 nos aclara, ¿verdad? Principios fundamentales. Capítulo único, principios fundamentales. Entonces, esos son nuestros principios fundamentales, ¿verdad? Sí sabemos la diferencia. De principios generales que podríamos mencionar, de la forma, la redacción discrecional que tienen los requisitos mínimos en un orden lógico, ¿verdad? Que lo vamos a ver dentro de los principios. De inmediación, que está en contacto directo con los requirentes, ¿verdad? Yo creo que es una mala práctica de algunos notarios que tienen para no, permítanme, que es una mala práctica que tienen, pues, que les mencionaba, que es que tenía la otra presentación acá, pero bueno, yo pedí como permiso para poder estar con ustedes. Muy bien, entonces, que dentro de los principios, ¿verdad? Que de principios generales está el de inmediación. Hay que dejar la mala práctica, les decía, de los notarios de que son ausentes. Recordemos que nosotros somos los que estamos dando fe, ¿verdad? Es ante nosotros, ¿verdad? Que están firmando los comparecientes. Nosotros tenemos que verificar que sean ellos, ¿sí? Yo creo que no hay que hacer ese aspecto de venir y delegar. Eso no se puede delegar, ¿verdad? Porque la responsabilidad la tenemos nosotros directamente. No la tiene alguien más. No la tiene el procurador. Al momento de tener un problema, ¿quiénes van a tener los problemas? ¿El procurador o yo como notario? El notario. El notario. Así es. Entonces, no, hay que quitar esa mala práctica de que alguien más vea y hay que llegue el señor va a llegar a firmar. No, no, no. Tenemos que estar nosotros presentes, ¿verdad? De inmediación. De rogación, el notario no puede actuar de oficio. Significa que vamos a ser rogados, ¿verdad? Imagínense, somos los requeridos, somos los rogados. Ahí se recuerdan, somos los difíciles, ¿verdad? Los rogados y los requeridos. Va a ser, no podemos actuar de oficio. Esto debe de ser promocionado por las partes.
de consentimiento. El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Con la firma del documento da su consentimiento. Cuando alguien firma, está colocando su consentimiento, ¿verdad? No puede, si alguien pues no quiere firmar, pues no, ¿verdad? Tiene que ser libre de vicios, libre de presiones. Hace poco acabo de ver un video en redes sociales donde indicaban que un sacerdote no había notado que la persona no se quería casar. No sé si alguien vio ese video de un matrimonio y que decían que el sacerdote no había notado que la persona no se quería casar y una situación así. Pero yo me puse pues a ver, ¿verdad? Realmente él está preguntando, ¿viene libre? ¿Viene sin presiones? Sí. Algo tímidamente, pues sí, ¿verdad? Le dice. Yo más creo que el joven lo estaba como medio bromeando, pero yo de seguro creo que empezó un poquito mal, porque seguro no le fue bien, ¿verdad? En su casa. Debe de estar libre de vicios, ¿verdad? Confirma el documento. Por ejemplo, me recuerdo de un caso, miren ustedes, de los casos que más les van a dar problemas son los testamentos, los sucesorios, ¿verdad? En temas notariales. Y me recuerdo del caso de una señora que del primer instrumento que yo hice fue un testamento, ¿saben? Y me dice mi esposo, mira, fíjate que yo tenía unos vecinos muy humildes, ¿verdad? Parte de lo que ustedes tienen que hacer también es hacer una especie como de ayudar al desvalido o el desválido. ¿Es desvalido o desválido? Es una palabra que al momento de juramentar se confunde. Desvalido, Lic. ¿Verdad? Entonces, vino una persona de escasos recursos que no podía pagar, ¿verdad? Los servicios profesionales y me dice él, mira, fíjate que yo tenía unos vecinos, ¿me ayudas? Bueno, vamos, ¿verdad? Yo era la notaria, fuimos. Y los señores, pues muy sencillos, ¿verdad? La casa era en el Mezquital, de hecho, y pues estuve ahí, la señora ya era un poco grande, tenía una hija, siempre hay una hija o un hijo que se encarga de los papás, y siempre hay hijos que se quieren aprovechar, ahí van a ver, eso sí pasa bastante seguido. Entonces la señora me dice, fíjese que como la hija que me ha cuidado es ella, yo a ella le quiero dejar la mitad de la casa, una casa pues bastante grande, la verdad, y el resto pues lo quiero que lo tengan mis otros hijos, ¿verdad? Ellos no están de acuerdo, pero al final de cuentas, ¿quién es el que tiene que dar su consentimiento? La mamá. Exactamente. Ella estaba libre de presiones, ella me dijo, miren, yo lo quiero hacer, ¿verdad? Yo quiero darle porque ella es quien me ha cuidado. Bueno, hicimos el instrumento, lo fuimos leyendo, coloqué la huella, que realmente no es necesario, pero sí se los aconsejo que lo hagan. ¿Qué es la huella o es la impresión dactilar? A ver. Impresión dactilar, Lic. Muy bien, ¿por qué? Porque la huella solo se da en los animales. Ajá, pero también, ¿por qué? Está. A ver, vamos a ver, artículo 20. Porque es única de cada ser humano. 13, ¿cómo? ¿Qué dijo? Artículo 29, numeral 12. A ver, ¿quién me lo lee? Artículo 29, numeral 12, Código de Notaría. Yo, licenciada. Gracias. Numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, podrán la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificar el notario firmado por él, un testigo. Y si fueran varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrán antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias. Entonces, esa es impresión digital, ¿verdad? Gracias por la lectura. Entonces,
es un consejo, ¿verdad? La impresión digital, la firma, pero tienen que colocarlo, no solo venir y que lo coloque la señora o el compareciente, o no. Ustedes tienen que además de la firma, ¿verdad? Coloca la impresión digital de su dedo, pulgar, de la mano, bueno, etcétera, ¿verdad? Tienen que hacerlo ver, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué aparece? Entonces la señora pues falleció, ¿verdad? Con los años falleció. Y siempre, es que ese testamento es falso, dice uno de los que no estaba de acuerdo. No, pues ahí está el documento. Y ustedes pueden hasta graben, ¿verdad? Ahí está, es pura voluntad de las personas, porque yo nunca he entendido eso de que por qué la gente quiere apropiarse de bienes que no ha luchado por tener, ¿verdad? Pero ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero realmente sí, los terrenos de la abuela, dirían para Navidad, ¿verdad? La discusión para las Navidades. Entonces, es algo que sí sucede en la vida real. Entonces, ustedes pues procuren, ahí sí que asesorar, ¿verdad? A sus clientes, ¿verdad? Tratar de asegurarse ustedes mismos también, ¿verdad? Porque es válido, ¿verdad? A los que van a citar al INASIF es a ustedes como notarios, ¿verdad? Entonces, yo creo que son momentos que si ustedes tienen la seguridad de que la persona fue la que firmó, pues no tienen por qué tener temor, ¿verdad? Entonces, tienen que asegurarse, ¿verdad? Asegurarse en todo sentido, porque ¿qué sucedió con los traspasos electrónicos en la SAT? A ver, alguien que lea noticias que me indique qué sucedió. Hace poco hicieron pues unas reformas en el sistema y no sé qué. ¿No se recuerda? ¿No? Lo que sucedió fue que los traspasos electrónicos venían las personas y falsificaban, ¿verdad? La firma o colocaban las huellas que no eran de las personas, ¿verdad? Que estaban vendiendo. Y el notario es el que está dando fe. Entonces decían ellos que habían firmas como similares o huellas, ¿verdad? Similares de la misma persona. Colocaban las huellas en los dos, tanto de comprador como vendedor, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién quedaba mal ahí? El notario. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su fe pública, es la fe pública. Él es el comprometido, ¿verdad? Él es el que está, después va a ser procesado, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hoy la tecnología nos permite pues tener más seguridad y no, imagínense que alguien pues que esté haciendo aspectos de esa manera, creo que sí está cometiendo pues un delito, ¿verdad? Aparte de todo, está poniendo en riesgo su fe pública, ¿verdad? Y está su libertad. Muy bien, entonces, a ver quién me regala la lectura del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿186? 186. Okay. Dice, los documentos autorizados por notario o por funcionario empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surgirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por el juez. Gracias. Entonces, todos los documentos que autoriza el notario, ¿qué? Producen fe y hacen plena prueba. Salvo, ¿verdad? Salvo que se pruebe que no es así, ¿verdad? Entonces, realmente ese salvo, ¿verdad? Es de lo que nos tenemos que salvar, ¿verdad? Tenemos que resguardarnos de que no, del tipo de inspecciones que realiza el INASIF, evaluaciones, exámenes, ¿verdad? En relación a, por ejemplo, las firmas, a las impresiones digitales, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que resguardarnos de que los declaren nulos, ¿verdad? Porque no es solo porque digan ellos, sino que tiene que seguirse pues un proceso, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que nos tenemos que salvar nosotros porque existe, es certero, es legal hasta que se pruebe lo contrario. Ese artículo sí voy a necesitar que lo lean como más despacio. Ustedes lo lean detenidamente, por favor, ¿verdad? Porque es de los importantes de lo que vamos leyendo hasta el momento. Otro principio es de autenticación, la intervención y autorización del notario con la firma y sellos registrados. Le da autenticación a los actos que documenta. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo me estoy graduando el día de hoy en el Colegio de Abogados. ¿Puedo venir y legalizar algo? Yo ya me gradué. No, Liz, porque todavía no están registrados. Ajá, tienen que ser registrados. A ver, que alguien me lea el artículo 77 del Código de Notariado, pero en la parte... Dios mío. Ahora no encuentro el orden. A ver, 77 del Código de Notariado. Numeral 2, inciso 5, Lic. Ajá, por favor. Es usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Así es, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizar, ¿verdad? Un sello o una firma que no está debidamente registrada, ¿verdad? ¿En dónde se registra esta firma y ese sello? En la Corte Suprema de Justicia. Ajá. En procesos sucesorios, de hecho. Está en el, ¿qué sería ahí? Primer nivel del Palacio de Justicia. Ahí está procesos sucesorios y entonces ahí tienen que registrar, ¿verdad? La firma y el sello. Posterior a eso, ustedes ya pueden pues legalizar. Antes de eso, no se puede. Entonces, ustedes con la intervención, el notario va a autorizarlo con su firma y sello registrados, ¿verdad? Para dar autenticación a los actos que está documentando. A ver, ¿quién levantó la mano? O alguien, yo oí, no sé si lo oí bien, pero bueno. El principio de fe pública. ¿Se recuerdan de lo que vimos, verdad? Que es un principio real de derecho notarial, pues interviene a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y teñida de certeza. Nuestra fe pública, recordemos que es un principio real, ¿verdad? Que nosotros tenemos una responsabilidad y pues que lo discutimos en la clase pasada, ¿verdad? Que es muy importante de nosotros conservarla. El principio de publicidad. Los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Tiene el notario la obligación de expedir testimonios o certificaciones del actuado. Les comento, fíjense que cuando estaba en supervisión notarial, se daban algunos aspectos, ¿verdad? Habían notarios que lo citaban y decían, miren, licenciada, fíjese que a mí me citaron porque a mí mi cliente no me quiso pagar el instrumento que realicé. No me quiso pagar. Y yo entiendo esa posición, pero nosotros como notarios sí estamos obligados, conforme al artículo 37, a expedir esos testimonios, ¿verdad? A entregarlos. Ustedes lo que tienen que tener es astucia, ¿verdad? Desde el inicio, pactar sus honorarios y decirle, bueno, dependiendo el monto que sea, ¿verdad? O el acto contrato que vayan a realizar, plasmar en un documento, tienen que indicarle, bueno, le voy a cobrar tanto, al inicio es tanto, después al finalizar o en la fase intermedia, no sé, dependiendo del trámite que estemos realizando, ¿verdad? En un proceso sucesorio, lo que les aconsejo, de hecho en todos, cobren los gastos de primero, vean al arancel, estén conscientes. Algunos dicen, bueno, es que mire, que eso es demasiado. Miren de qué año es ese arancel, ¿verdad? Es lejano, ¿verdad? Y todavía a veces pues dicen uno, pero regatean, pero los responsables de eso somos nosotros mismos, ¿verdad? Que lo hemos permitido, sí, pero mire, el licenciado X me cobra tanto, pues yo diría de que le vaya bien, ¿verdad? Porque también a veces pues nos regatean como que estuviéramos en un mercado y eso no es correcto, ¿verdad? Pero nosotros mismos lo hemos permitido, de verdad. Créanme lo que eso es desgraciadamente real, ¿verdad? Nosotros estamos
en esta situación y nos ponemos vulneramos nuestros propios derechos. Entonces, no pueden venir y cancelar un instrumento público si ya nació la vida jurídica. Tienen que presentar el testimonio, tienen que hacer una rescisión posterior, evalúen todo ese tipo de eventualidades, porque al momento de que ustedes tienen que cumplir conforme al artículo 37 con esos 25 días hábiles de presentar esos testimonios, porque si no, ustedes van a incurrir en una multa y si no, pues los van a mandar a hacer revisión de protocolo, ¿verdad? ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Ustedes como notarios. O las certificaciones de lo que hemos actuado. Entonces, ¿qué le decía yo? Bueno, Lick, mire, le toca presentar el testimonio, o sea, no hay de otra. Si hubiera cumplido con su obligación de presentar sus testimonios especiales, no estaría ahí sentado, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Si usted tiene todo sus obligaciones notariales, allá no lo van a citar nunca. Va a tener que ir a un órgano jurisdiccional, el compareciente, el afectado, el que se cree afectado, y tendría que pelear ustedes, ¿verdad? O bien hacer un contrato, ¿verdad? De cuántos van a cobrar los de honorarios, porque después se ejecutan en los juzgados. Entonces, creo que ahí es donde vamos a ir jugando un poquito como siendo más listos que los mismos clientes, porque después ya ha realizado el instrumento, ya no les quieren pagar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me comentaba alguien que trabaja pues en una sala, y por ética pues me voy a reservar el nombre, pero él decía, el señor tenía que pagarle no sé cuántos cientos de miles y se negó a pagarle porque decía, no, es que nosotros ya no realizamos ese instrumento, instrumento ya no sirve. Claro que sí sirve, nació la vida jurídica, ustedes tenían que hacer una rescisión, ya no estamos de acuerdo, bueno, hagamos una rescisión, les dijo él a sus clientes, hizo la rescisión, pero él ejecutó, ¿verdad?, para que le pagaran esa escritura que habían faccionado, porque ya habían llegado a un convenio. Él tuvo que agotar, ¿verdad?, la vía ordinaria y después llegó a una sala y la sala le dijo, no, usted le tiene que pagar sus honorarios a él porque él ya realizó el instrumento público. Su problema si usted ya no lo quería, ¿verdad? Pero usted consintió, usted lo firmó y él lo faccionó y llegaron a un convenio. Usted es el responsable, usted le tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que tenemos que salir adelante para que no nos perjudique, pero todo lo que realizamos como notarios, todos los instrumentos son públicos, excepto algunos casos. A ver, ¿quién me dice? Antes para... ¿Testamento, licenciada? Testamentos o donaciones por causa de muerte. En el tema, pues, relacionado con el protocolo, ¿verdad? Según el principio, pues, de publicidad, excepto, es la excepción, ¿verdad? Y esto lo encontramos en los artículos, ahora les digo, 22, si no estoy mal, déjenme ver. En el artículo 22, sí, el 22. Si no estoy mal, el 74 y 86, miremos. Sí, el 74 y el 86, para que también lo relacionemos, ¿verdad? ¿Qué sucede si el notario pues no colabora? Que yo les expliqué ahorita en un matiz así sencillo, el tema relacionado, ¿verdad? Con esto, del principio de publicidad. Muy bien. Creo que ya no nos da tiempo de seguir. ¿Qué manda? Disculpe, que le interrumpa. Aparte del artículo 22, ¿qué otros dijo? Es que me estaba... 74. Perdonen, pero es que siento que 74 y 85, 86. Ajá, 86. Sí, es de la revisión notarial. Muy bien, vamos a dejarle clase por acá el día de hoy. Espero que Luis levantó la mano o no. ¿No? Sí, licenciada. Sí. Cuando usted hablaba de... Buenas noches. Cuando usted hablaba de el tema de que de los honorarios y de los gastos, y que a veces no a veces, es muy frecuente y que las personas que están requiriendo de los servicios notariales digan, pues mire, esto está muy caro y se va a otro lado.
pero mientras tanto ya usted o al Te notario orientó. ya obtuvieron la información que querían y se van así, tan fácil. Y entonces, a mí se me ocurre como una recomendación es que hay que cobrar consultas, pues, porque tras ellos llegan, están consultando, preguntando, inquiriendo, como usted quiera llamársele, y luego se van. Y el Sí, tiempo que usted invirtió, nadie se lo va a pagar. sí, es Usted, cierto, Luis. Es cierto, usted, Luis. Es algo usted va bien con un importante. médico, usted va No con nos un enseñan médico. a cobrar, no nos enseñan a cobrar en la U, Luis. Sí, no, Sí. no nos enseñan. Pero Mm, hay que ver qué hacemos porque si sí. no, le pongo el caso, usted va con un médico y qué sucede. Le dicen, licenciada, ¿qué le está pasando? Fíjese que esto, que lo otro. Y total que usted misma le va dando las directrices al médico para que él solo, a veces ya ni examinan, ya solo en su computadora y ya, como ahora son médicos, se le llaman medicamentistas, porque solo Sí, recetan medicamentos. sí, Y en la salida ya está la secretaria y es tanto, ¿no? ¿A nombre de quién le hago la factura? sí, Luis, es algo bien real, ¿verdad? Pero Sí. lamentablemente, y es muy cierto. Fabio, Gracias, Lick. Disculpe la molestia. Hablábamos acerca de estos 3 artículos, 24, 74 y 86. Esto es por si el notario no colabora con quién. Disculpe, licenciada. el 24, déjeme ver. 74 y 86. Era el 22. El 22, creo yo. Vamos a ver. 74 y 86. 74. 22, 74 y 86 del Código Notarial. Este es el principio de publicidad. En relación que estamos viendo el principio de publicidad así a grandes rasgos, ¿verdad? Y ahorita estábamos viendo los principios. Muy bien, para servirles. Les deseo una feliz noche. Me da gusto saludarlos y primero Dios, pues el día miércoles va a estar la licenciada Marisol. Ella va a empezar a hablarles acerca del acta notarial. Espero que ya esté solventado esta situación de la aplicación, ¿verdad? Pero si no, pues de todas maneras voy a estar preguntando, ¿verdad? ¿Qué es lo más que puedo hacer como docente? Muy bien. Feliz noche. Hola, licenciada, buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche. Compañero. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche.